Buenas tardes, soy Carlos Raimundi, docente de esta querida Universidad Nacional de Lanús y en este caso participante del cuerpo docente del seminario sobre irigoyenismo que estamos dando ya en los tramos finales. Seguramente el grueso de los contenidos ya han sido planteados. Yo tuve oportunidad de dar una clase con ustedes y el resto de los docentes ha dado ya el grueso de la materia. Y a mí me toca, de alguna manera, empalmar con los tramos siguientes del desarrollo del movimiento nacional y popular en la Argentina durante el siglo XX. Probablemente el irigoyenismo haya ocupado el primer tramo, siempre atendiendo a esa idiosincrasia de la Argentina de vincular los contenidos con liderazgos. Podría haber sido el socialismo, podrían haber sido los herederos del viejo anarcosindicalismo originario de la Argentina, pero fue un caudillo popular que como ustedes vieron en otros tramos de la materia, conectó con las nuevas necesidades, conectó con las nuevas aspiraciones, conectó con los herederos de esa primera oleada de inmigrantes que llega al país sobre finales del siglo XIX y gobernó en nombre de otros intereses completamente distintos de aquellos en nombre de los cuales se venía gobernando la Argentina oligárquica. Una Argentina que se había modernizado, no debemos negarlo, digamos. El general Roca tenía un proyecto de país, pero tenía un proyecto oligárquico de país. Un proyecto que terminó, o que estaba previsto, estaba planeado para servir a los grandes grupos de la élite económica y cultural porteña, y que necesitaba deshacerse de todo aquello que fuera un obstáculo, digamos, ¿no? Heredero también de la vieja ideología de que para poblar la Argentina el gaucho no era el indicado, digamos. El gaucho tenía que abonar la tierra con su sangre, el indio era un escollo también, era el atraso, era lo subhumano. ¿Por qué? Porque eran herederos de una filosofía eurocéntrica, europea. Entonces había que gobernar el país, mejor dicho, gobernar es poblar, decía Alberdi, y había que poblar el país para gobernarlo con la inmigración europea. En nombre de esos intereses de la élite portuaria, que enarbola una cultura rentística, no una cultura productiva, una cultura que necesitaba grandes extensiones de tierra, controlar esa propiedad privada y con la renta de una pequeña proporción de esas propiedades ya se podía viajar tranquilos a Europa, abrevar en esos movimientos culturales e injertarlos en la Argentina. Pero ¿qué pasa? Que la Argentina se empieza a poblar de otro grupo de gente que llega, es cierto, de Europa, pero que llega no precisamente de las clases altas, que llega de las miserias de las guerras europeas, que llega de las miserias de las hambrunas, y que se instala en la Argentina. Y que no tiene, digamos, si bien siente nostalgia de aquello, pero viene a poblar la Argentina y a quedarse. Y la Revolución de 1890 de alguna manera expresa esa nueva composición social de la Argentina, que después se consolida, se afianza, y a medida que se va afianzando con la segunda, tercera generación de inmigrantes, va avanzando la lucha de Irigoyen para arrancarle al poder el voto popular, el voto universal. Entonces, claro, cuando uno
Si uno gobierna en nombre del grupo de amigos que lo designa, gobierna con un sentido. Si uno gobierna en nombre de miles y miles de votantes que expresan nuevos intereses, nuevas aspiraciones, gobierna de otra manera. Y se apoya mucho más en esa vivencia popular. Por eso la modernización de Roca fue una modernización positivista, digamos, es decir, solo creía en los grandes adelantos de la modernidad importada, no en la experiencia popular, no en la vivencia. La vivencia se fue construyendo y el irigoyenismo se fue construyendo. Y así como se fue construyendo, y ustedes ya lo vieron eso, se empalma después con nuevos tramos, con nuevas etapas del movimiento popular. Entonces, como ustedes recordarán de la primera clase, yo preferiría, antes de ir al tema argentino en particular, poner un contexto, ¿no? Un contexto espacial y temporal. Irigoyen es derrocado en el año 30. El Partido Radical que expresa Irigoyen, aunque Irigoyen era más que el Partido Radical, como se habrá visto antes y como se verá después, ya se venía perfilando en dos grandes alas, ¿no? Un ala más conservadora, diríamos, aristocrática, el ala alvearista, que obviamente desconfiaba de ese nexo sentimental, de ese nexo visceral que hay entre un líder y su pueblo. Entonces acusaban a los más cercanos a Irigoyen de fanáticos, de personalistas, ¿no? Entonces ellos encarnan, esa ala conservadora encarna el antipersonalismo. Ahora, ¿qué pasa? Las masas, cuando digo las masas también hay que tomarlo con pinzas, porque no son los que después van a ser las masas peronistas. ¿Pero por qué no son? Porque todavía la Argentina no había entrado en la etapa industrial. Porque la Argentina estaba recién completando, redondeando la fase agroexportadora, netamente, casi diría excluyentemente agroexportadora, que se plantea hasta finales de la década de los años 30. Y eso eran clases medias, eso eran clases comerciantes, artesanos, pequeños productores, empleados de servicios, los primeros profesionales liberales que se iban recibiendo en las universidades, ¿no? Después de esa idea de mi hijo, del doctor, como, digamos, como prueba, como manifestación de la movilidad social ascendente de aquellas primeras décadas del siglo XX. Todavía no había un proletariado industrial de masas, había obreros industriales, desde luego, pero no era esa segunda inmigración que se inicia a finales de los años 30, primeros años 40, que ya no es una inmigración de afuera del país, sino que es una inmigración interna, digamos, que es de la población rural y semiurbana a los grandes centros urbanos, a lo que van a ser la conformación de los nuevos conglomerados urbanos. Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, las capitales de las provincias más grandes de la Argentina, que todavía no eran todas las que tenemos hoy, desde luego, había muchas gobernaciones, muchos territorios despoblados todavía. Entonces, ahí sí se va formando esa nueva población urbana que da origen al proletariado industrial. ¿Pero por qué? Porque hay un contexto internacional también. Estamos hablando de la Europa de entreguerras. Estamos hablando de dos grandes fenómenos, un gran proceso histórico y un fenómeno histórico. El proceso histórico, la Europa de entreguerras, que después de la Primera Guerra Mundial no termina de definir la contienda entre los nacionalismos europeos que intentan preservar a Europa del avance de esas dos grandes corrientes internacionales. Una es el capitalismo que surge o que viene de unos Estados Unidos en crecimiento, que van desplazando a Gran Bretaña como principal potencia capitalista mundial,
en expansión, y el otro es el resultado que ya se empieza a ver después de la nueva política económica de Lenin y de los primeros años del estalinismo en la Unión Soviética. El sentido de los nacionalismos europeos es tratar de defender a Europa de esa penetración internacional, de esas corrientes internacionales. Y eso es lo que produce esa disputa de entreguerras que se termina de definir con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tanto Estados Unidos como Europa, las principales plazas compradoras de nuestros alimentos, de nuestros productos primarios, de nuestras carnes y de nuestros granos, están enfrascadas en la guerra. Están enfrascadas, están mirándose a sí mismas. Entonces, al tener todo concentrado en la economía de guerra, porque en definitiva el proceso de entreguerras que va entre 1918 y 1939 no es una etapa de paz, es una especie de armisticio, es una especie de tregua, pero la mentalidad seguía siendo de disputa, la mentalidad seguía siendo de prepararse para un conflicto que iba a venir y que iba a definir las cosas. Entonces esa mirada muy centralizada en la economía de guerra es lo que hace que Europa exporte menos manufactura y necesite más alimentos. Entonces nuestros países, los proveedores de sus alimentos, dentro de los cuales la Argentina era el primordial, consiguen un superávit comercial, y con ese superávit comercial empiezan a reemplazar parte de las manufacturas que recibían de esas economías hoy en guerra, y comienza la etapa de sustitución de importaciones. Comienza esa etapa donde nosotros tenemos que fabricar por nosotros mismos lo que antes importábamos. Entonces se combina nuestra condición de país agroexportador con un país que empieza con un incipiente movimiento y una incipiente estructura industrial que necesita, por un lado, un mercado, una cantidad, un plantel de trabajadores, de nuevos trabajadores industriales, un mercado de consumidores y con un Estados Unidos que también se cierra por dos razones, y acá está el fenómeno. El fenómeno es la crisis financiera de 1929 en Wall Street, que hace que los Estados Unidos amainen esa proyección internacional que tenían hasta que resuelven su crisis. Cuando resuelven su crisis a principios, mediados de la década del 30, se tienen que preparar para abastecer a los países aliados en la incipiente guerra europea. Entonces, los países centrales se cierran, necesitan esos alimentos, la Argentina se lo provee y al mismo tiempo comienza a fabricar sus propios productos. Es decir, una nueva estructura económica en la Argentina que da origen a una nueva capa social que ya no, ya no son los herederos de la primera inmigración, sino que es esta nueva inmigración interna que configura el proletariado industrial, y es imposible históricamente que una nueva estructura política que da lugar a una nueva capa social no tenga, una nueva estructura económica que da origen a una nueva capa social que no tenga una expresión política. Y esa expresión política ya no es Irigoyen, porque Irigoyen se muere en el año 33. Ahora, lo que queda es ese remanente, esa energía del movimiento nacional. Esa energía del movimiento nacional que encuentra otro contexto, y que se cruza con otro liderazgo. Ese liderazgo no surge de la nada, como ningún liderazgo, como ningún proceso histórico, son producto de su tiempo. Y su tiempo es la conformación de un ala dentro del ejército argentino con fuertes tintes nacionalistas, en el mejor sentido del nacionalismo, que abrevó en el modelo de época de los nacionalismos europeos de entreguerra, que lleva a muchos de esos militares a encontrar entrenamiento militar en la Italia de Benito Mussolini, y que traen esto. Yo no estoy diciendo de ninguna manera, y esto
lo aclaro de una vez y para siempre, que el peronismo tenía tintes fascistas. En absoluto. Lo que estoy diciendo es que hay un abrevar en determinadas corrientes de pensamiento europeo de entreguerra con fuertes rasgos nacionalistas, con fuertes rasgos nacionales, aplicado a la realidad latinoamericana de ese momento y a la realidad básicamente de la Argentina de ese momento. Y la otra herencia es el Estado keynesiano, la otra herencia es el Estado de bienestar, es decir, es el Estado que interviene, es el Estado que no deja de ser capitalista, el Estado que no va contra la propiedad privada, pero que va a favor de una intervención estatal sobre la propiedad privada y de una valoración social del valor de la propiedad privada, que es lo que de alguna manera cuando conjuga esos elementos de la propiedad privada, pero de ese contenido social, es lo que lo lleva a Perón a elaborar, a elaborar la doctrina justicialista y dentro de la doctrina justicialista a situarse en el mundo desde la tercera posición. Una tercera posición que ya había asumido Irigoyen manteniendo la neutralidad de la Argentina en la Primera Guerra Mundial y oponiéndose a la conformación de la Sociedad de las Naciones. Es decir, a mantener a la Argentina al margen de ese proceso de los vencedores de la guerra que humillaron a Alemania. Irigoyen tenía otra visión de lo que tenía que ser la posición argentina, una visión latinoamericanista, que abreva en el pensamiento de otros pensadores latinoamericanos, Mariátegui, Vasconcelos, la Revolución Mexicana, lo que después se constituye como el aprismo en Perú. ¿No? Entonces, yo creo que el peronismo es de alguna manera una continuación histórica de algunos de esos rasgos del irigoyenismo, pero le imprime esta nueva etapa. En el medio forja la Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina, que está conformada por ex radicales que se dan cuenta que el Partido Radical ya no los expresa. Ya no los expresa porque el Partido Radical termina enfrascado en una lucha intestina de ver cómo hace para readaptarse a las nuevas condiciones que le imprime el régimen conservador de los años 30. Cómo reaccionar o no frente al fraude patriótico y demás, y entonces enfrascado en toda esa discusión institucionalista, que no es menor, pero que le hace perder de vista la esencia de las transformaciones populares que se estaban produciendo, que no son expresadas entonces por ningún dirigente en sí mismo de ese partido, sino que son expresadas por un militar que forma parte de ese grupo nuevo de oficiales, que es el que le imprime mayor vuelo intelectual, porque es el que elabora la doctrina, y es el que confecciona la comunidad organizada. La nueva expresión del movimiento nacional, que toma elementos de la tradición liberal de la Argentina, pero que los pone en su justo lugar, digamos, ¿no? Es decir, Perón no desprecia, digamos, el valor del Parlamento, pero dice, es una institución que sirve para que los legisladores sancionen, discutan y aprueben las leyes. Ahora, la esencia de las leyes que necesitamos la van a dar quienes construyen la riqueza en la Argentina. Y los grandes factores de poder en ese momento en la Argentina era el sector empresario, era el ejército argentino, era la Iglesia Católica, y se le agrega un nuevo actor, que es el movimiento obrero organizado, mejor dicho, que hasta ese momento no estaba organizado nacionalmente, no estaba centralizado, sino que lo centraliza Perón. ¿Por qué? Porque prevalece esa visión nacionalista del ejército cuando el ejército
al intervenir en la sucesión del presidente Castillo, quiere imponer un candidato ultraliberal, que era Patrón Costas. Y ahí se produce un movimiento intestino al interior del ejército que modifica esa situación y que da un golpe en el año 1943 y el que eleva a la conducción del Estado a buena parte de este núcleo de nuevos oficiales que se habían formado en esas ideas de la época, en ese gran movimiento nacional que había que desarrollar, y al cual se acoplan estos sectores que vienen del irigoyenismo. Estaba el ex ministro de Guerra de Irigoyen, Luis de Lepiane, y estaban intelectuales como Homero Mansi, como Arturo Jaureche, como Raúl Scalabrini. Y así se configura esa nueva etapa del movimiento nacional. Y Perón, con esa lucidez, casi diría deslumbrante, digamos, que lo caracteriza, con esa capacidad de situarse en ese momento histórico, pero de al mismo tiempo interpretarlo en sus esencias y proyectarlo a futuro, lo primero que hace es tratar de tomar lo mejor de las otras raíces políticas de la Argentina. Y por eso le ofrece a Humberto a Sabatini la vicepresidencia de la Nación, porque trata de empalmar lo mejor de ese radicalismo popular y además lo mejor de ese radicalismo federal, porque le ofrece la vicepresidencia al caudillo de Córdoba del Partido Radical. Y en el Partido Radical prevalece esa condición liberal, institucionalista que lo lleva, en lugar de a unirse con ese nuevo eslabón del movimiento nacional, a unirse con todo el sistema político anterior y conformar la Unión Democrática. Entonces ahí van, desde los conservadores más recalcitrantes hasta el Partido Comunista de la Argentina, que estaba celoso de que el peronismo le había arrancado su base social. Es decir, que el proletariado, en lugar de expresarlo una categoría internacional, lo expresa un movimiento nacional. Una vieja cuestión, una vieja discusión, ¿no? Algunos dicen el peronismo es difícil de definir. No, el peronismo es difícil de definir si uno se ciñe o se circunscribe o se limita a las categorías del pensamiento internacional, a las categorías del pensamiento colonizado de Europa. Entonces ahí sí que no encaja en la socialdemocracia, no encaja en los movimientos conservadores, no encaja en el laborismo inglés. ¿Pero por qué no encaja? Porque es expresión de otra realidad, porque es expresión de otra sociología, porque es ese viejo tema de por qué querer encasillar las experiencias propias de los pueblos latinoamericanos en las categorías europeas. Obvio, de esa forma sí no se puede definir, pero es que de esa forma no hay que definirlo. Ahora, si yo me tomo de esos grandes postulados que engloban al movimiento nacional en la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, ahí tengo definido el movimiento nacional. En un tramo, en un momento histórico lo expresó el irigoyenismo, como lo habían expresado otros caudillos en el siglo XIX. Y en este nuevo tramo lo expresa el peronismo, no el Partido Justicialista. Acá está la otra cuestión. Por eso decía, Perón entiende el rol que tiene que jugar el Parlamento y entiende el rol que tiene que jugar el partido político. Por eso crea el Partido Justicialista. Lo crea después, digamos. Su primera herramienta electoral es el laborismo, ¿no? el laborismo como estructura formal. Pero después lo llena de contenido, lo reconfigura y crea el justicialismo. Ahora, sabiendo que una cosa era el partido y que otra cosa era el movimiento. Y que el movimiento era lo que le daba la esencia, la energía al partido. El partido era una herramienta electoral que había que ponerlo en marcha para poder confeccionar las listas, para poder hacer las campañas. La base del proyecto nacional está en el movimiento. Y ese movimiento lo configuran los factores de poder y constituye al movimiento obrero organizado en un nuevo factor de poder. Un hecho revolucionario, sin precedentes en la región.
Ahora, como hay una etapa histórica de la cual toda la región no puede escapar, en Chile se estaba dando un proceso parecido con la presidencia del presidente Ibáñez del Campo, y en Brasil se da un momento parecido con la presidencia de Getúlio Vargas. En Colombia se hubiera dado un proceso parecido si se hubiera concretado la elección de Jorge Eliezer Gaitán, que es asesinado en un acto de campaña y que aborta el proceso popular en Colombia y que sienta las bases de una dictadura liberal después. Pero en el cono sur, Chile, Argentina, Brasil, con experiencias parecidas, con un Estado muy interviniente, con un liderazgo fuerte, con una base social diferente, dinámica, transformadora, que se organiza, y que es la que le da continuidad a aquella primera fase del movimiento histórico en la Argentina. Yo no quiero ser, digamos, el seminario es sobre irigoyenismo, no es analizar los 10 años de peronismo, pero sí tomar algunos de los elementos que me interesaría rescatar. Primero, Irigoyen encarnó una construcción de poder alternativa al poder oligárquico. Y el peronismo no plantea una estancia formal en el poder del Estado. El peronismo encarna la construcción de un poder alternativo al de la oligarquía. Por eso, cuando Perón le arranca las elecciones al presidente Farrell en el año 45, el 17 de octubre, le dice, yo salgo al balcón, yo hablo con las masas que se dieron lugar espontáneamente, digamos, en la Plaza de Mayo para reclamar, para exigir la liberación de Perón, pero usted me garantiza elecciones libres. Y en esas elecciones libres, que tienen lugar el 24 de febrero del año 46, nadie se acuerda, muy pocos, los eruditos, los estudiosos, se acuerdan de a qué candidato radical venció Perón en esas elecciones. La fórmula Tamborini y Mosca de la Unión Democrática. La gente de lo que se acuerda es que esa campaña fue planteada en términos de Braden o Perón. ¿Y quién era Braden? Braden no era el candidato, Braden era el jefe de la oligarquía en ese momento, era el embajador de los Estados Unidos, que se entrometía que fijaba la política de la Argentina. Fijaba la política de la Argentina de los Estados Unidos vencedores en la Segunda Guerra Mundial, que para poder disputar con la Unión Soviética la hegemonía mundial tienen que garantizar que dominan el patio trasero de América Latina. Entonces crean el Fondo Monetario Internacional, Perón se niega a integrarse al Fondo Monetario Internacional, tiene un planteo autónomo, tiene un planteo de un poder alternativo, de un poder mirando hacia adentro, mirando nuestras raíces, construyendo nuestra propia experiencia social, política, económica. Entonces, define la independencia económica, define la soberanía política, construye la justicia social a través de la legislación y se enfrenta con Braden o Perón. Y el pueblo argentino, cuando nadie de la élite lo podía prever, da el batacazo y dice, no, las mayorías de este país están con Perón, no están con el sistema tradicional, no están con la unión de partidos que no expresaba esa nueva experiencia histórica, están con el peronismo, que es algo parecido a lo que pasó en la elección de 1916 y lo que pasa en las sucesivas elecciones hasta la muerte de Irigoyen, cuando Irigoyen le arranca la ley de voto popular, secreto y obligatorio a los patrones de estancia que habían gobernado hasta ese momento. ¿Qué cosa más esencial? ¿Qué cosa más sustantiva? ¿Qué cuestión más de fondo? ¿Qué otra finalidad más de fondo puede perseguir la política que la felicidad del pueblo?
Y el peronismo, sobre todo en los primeros tramos de esa década gloriosa que tiene la Argentina entre los años 45 y 55, persigue y consigue la felicidad de las mayorías, de los sectores que hasta ese momento habían sido excluidos y explotados y olvidados. Y a partir de esa felicidad del pueblo, la grandeza de la nación. Parecen cosas simples, parecen cosas de alguna manera reñidas con los textos más difíciles de la ciencia política, pero sinceramente creo que expresan la esencia de la política. Que hubo falencias, errores, y bueno, creo que si uno analiza la vida personal de cada uno de nosotros, la vida familiar, el entorno laboral, en todos los lugares, las cosas no van sobre rieles, las cosas tropiezan con obstáculos. Bueno, con más razón un gobierno, y un gobierno que tiene que luchar contra intereses tan antagónicos con los intereses del campo popular. Entonces, creo que el peronismo expresa esto, expresa el ascenso social de las mayorías, expresa esa energía que se canaliza a través de la figura de Eva, y el Partido Radical reniega de esas esencias irigoyenistas, termina enfrentándose, termina prefiriendo ser fiel a su tradición liberal institucionalista que a su tradición popular irigoyenista. Entonces pone por encima su oposición al peronismo por algunos abusos de poder y no por lo que expresaba el peronismo histórica y socialmente. Entonces lo combate. Tanto lo combate que favorece los actos conspirativos que se van suscitando desde el año 51 hasta el año 55, que festeja, un poco festeja, otro poco oculta los bombardeos a la Plaza de Mayo, y que después participa del golpe de Estado y participa del gobierno a través de la Junta Consultiva, a través de la presencia de ministros en la Junta Consultiva, como también lo hacen algunos dirigentes socialistas, como Américo Violdi. Ahí sí yo lo que veo es que lamentablemente por distintos factores que trascienden, digamos, el contenido de este tramo de la clase y del seminario, cuando Perón define como sus principales enemigos, Perón y Evita definen como sus principales enemigos al imperialismo y a la oligarquía, ahí faltó una política para un segmento social que no eran ni imperialistas ni oligárquicos, y a los cuales se los irritó con algunas cosas que se podían haber evitado para irritar. ¿Pero para qué? Para conformar, primero, para no entregárselos al enemigo, sectores de clases medias, que, como vimos en tramos más recientes de nuestra historia, están más ligados emocionalmente, culturalmente, a las oligarquías que a sus bases, que a sus lugares de origen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El peronismo, al no darse una política sobre esos sectores de las clases medias, se los granjeó como enemigos. Ahí yo puedo ver pero claro, lo veo desde la perspectiva histórica, ¿no? No me cabe duda de dónde me hubiera situado yo si hubiera tenido que vivir en ese momento, ¿no? Pero, digamos, aún con esos errores, nada justificaba que sectores que se decían herederos del partido de Irigoyen, en lugar de formar parte de ese nuevo eslabón del movimiento histórico que fue el peronismo,
se fueran del otro lado. Y tanto es que se fueron del otro lado que coparticiparon del gobierno de la dictadura y que después aceptan derogar la Constitución del año 49, restituir el valor de la Constitución liberal, derogar la Constitución social del año 49, restituir el valor de la Constitución, la vigencia de la Constitución liberal de 1853, y aceptan ir a una asamblea constituyente del año 55 que estaba viciada por la proscripción de la fuerza mayoritaria. Entonces, ¿cómo se puede, en nombre de la democracia, de la defensa de la democracia, participar de un acto electoral donde hay una fuerza mayoritaria que está proscripta? Donde no se puede nombrar la palabra Perón, donde se acaba de secuestrar el cadáver del cuerpo de una de las personas más amadas por el pueblo argentino, como fue Eva. Y se acepta todo eso, se le aceptan las reglas de juego que impone la dictadura de 1955 y se va a una elección para reformar la Constitución, a una asamblea constituyente viciada por estar proscripta la fuerza mayoritaria. Perón en el exilio ordena votar en blanco. ¿Quién gana esa elección? Los votos en blanco. Entonces no se podía aceptar ir a esa asamblea constituyente, y mucho menos en nombre de la democracia. Y el Partido Radical lamentablemente hace eso. Después se produce la división del Partido Radical por eso. Y fíjense ustedes qué curioso, en el año 52, o sea, Perón es elegido por primera vez en el año 46. El mandato duraba 6 años, en el año 52 puede ser reelecto, porque se había modificado la Constitución en el año 49. La fórmula sobre la cual triunfa Perón en la segunda elección es Balbín-Frondizi. ¿Cómo se divide el Partido Radical en 1957? Un ala liderada por Balbín, la más antiperonista, y un ala liderada por Frondizi, que envía a su hombre de mayor confianza, Rogelio Frigerio, a reunirse con Perón en Caracas y hacen un acuerdo. Entonces los votos del peronismo, por lo menos una gran parte de los votos del peronismo, según las directivas del propio general Perón en el exilio, van en apoyo de Frondizi. Después Frondizi traiciona eso, pero gana con los votos de Perón. Entonces, el peronismo proscripto gana la elección en la asamblea del año constituyente del año 57, aunque cuando digo gana es porque obtiene la mayor cantidad de votos. Fíjense en qué locura vivía, en qué locura democrática vivía la Argentina, ¿no? No se puede nombrar la palabra Perón, que era el líder más respetado y más apoyado por el pueblo argentino, en nombre de la democracia, ¿no? Y en el año 58 le gana la elección Frondizi a Balbín. ¿Y qué pasa? Se van conformando partidos justicialistas en las provincias, pero que como no podían expresarse como partidos justicialistas, es el bloquismo de San Juan, es el movimiento popular neuquino, el movimiento popular de Tierra del Fuego, determinados partidos provinciales que inclusive en la provincia de Buenos Aires ganan la elección legislativa del año 62, con los votos del peronismo. Entonces los militares anulan esa elección y derrocan a Frondizi. Pero lo que quiero decir con esto es que el peronismo sigue siendo el movimiento popular mayoritario, porque gana todas las elecciones, estando proscripto y asumiendo distintas formas, voto en blanco, partidos provinciales, distintas fórmulas, pero termina ganando siempre las elecciones en medio de la resistencia que lucha para conseguir el retorno de Perón en el año 64. Y ahí se frena el vuelo ese en Río de Janeiro, en el aeropuerto de Río de Janeiro. ¿Por qué? Porque en Brasil recién asumía una dictadura militar en el año 64, las fuerzas militares que todavía tenían muchísimo poder en la Argentina le obligan al presidente Ilia a no permitir el ingreso del avión que trae a Perón en un operativo retorno frustrado, digamos, en el año 64. Después, bueno, viene la dictadura que derroca
a Ilia. Ilia nace con el vicio de origen de una elección viciada también por la proscripción del peronismo, no consigue democratizar plenamente a la Argentina consiguiendo la legalización del peronismo. Creo que hace un gobierno digno en términos de política petrolera, en términos de política económica, de política de medicamentos, y eso le granjea, digamos, asume con la proscripción del peronismo, por eso la CGT en contra, y hace un gobierno digno en términos de intereses económicos, por eso la oligarquía en contra, termina no pudiendo construir poder propio y cayendo en el año 66. Ahí no hubo, ni siquiera hizo falta acusarlo de corrupto, digamos, porque con solo dibujar una paloma en la cabeza en algunas revistas y con acusarlo de tortuga porque era un gobierno que no tenía todo el dinamismo que algunos sectores hubieran esperado, entonces con eso alcanzó para voltearlo y construir una dictadura de 7 años en la Argentina, al cabo de la cual se produce finalmente el retorno de Perón en el año 72. Pero hay un nuevo divorcio, digamos, entre las raíces históricas del irigoyenismo, que ya no se expresan en el Partido Radical, sino que se expresan en esa nueva fase del movimiento nacional, ya más completa, mucho más profunda, mucho más transformadora, que es el peronismo con la base social en el movimiento de los trabajadores. La dictadura puede proscribir al peronismo como partido, no puede sacar el aguinaldo, por ejemplo, de tanto que se habían internalizado las conquistas sociales en la Argentina. Vuelve a la Constitución Liberal de 1853, pero le tiene que agregar el 14 bis, donde hay algunos de los principios sociales condensados, resumidos, de la Constitución de 1949. Es decir, el peronismo deja su impronta en el movimiento nacional. Después pasaron muchas cosas en la Argentina que no se pueden resumir en esta clase, pero la esencia del movimiento nacional, el movimiento nacional es uno solo, que va adquiriendo tramos. Después se producen, obviamente, colaboracionismo de dirigentes sindicales con las dictaduras, participación en algunos golpes de Estado, cierta simpatía por gobiernos militares como el de Onganía. Es cierto, pero la esencia del peronismo y lo que expresa Perón, eso no se rompe, esa llama, ese es un fuego sagrado que sigue viviendo en el corazón y en el alma del pueblo argentino. Entonces, de ahí entonces ese empalme que hace forja en los años 30 entre irigoyenismo y peronismo como etapas diferentes, desde luego, pero al mismo tiempo esencialmente compatibles, conciliadas entre sí, del movimiento nacional de la Argentina, que intenta reverdecer a Alfonsín y que no puede en los años 80, y que adquiere una nueva expresión de mayorías y de mucha fuerza con el corte histórico, con el poder real que hace Néstor Kirchner a partir de 2003, rescatando al peronismo, digamos, recuperando el sentido histórico del peronismo, que había sido mancillado por la década de los 90 con el menemismo, que había aplicado las políticas contrarias en nombre del justicialismo, ¿no? Pero el justicialismo no es lo que un dirigente hace, el justicialismo es lo que la historia, lo que la memoria histórica del pueblo llena de contenido. Por eso no lo pudieron vencer las traiciones de los años 90 y reaparece en este nuevo ciclo del siglo XXI y va a tener su continuidad seguramente en las etapas venideras.